El objetivo de Jueces 5 es celebrar una victoria militar sobre los cananeos mediante un canto de agradecimiento y alabanza a Dios, liderado por Débora y Barak. Este canto, conocido como el canto de Débora, enfatiza que Dios es el verdadero dador de la victoria, celebra la valentía del pueblo de Israel y maldice a quienes no participaron en la batalla. Perlas del libro de Jueces. Bendito Padre que estás en los cielos, nos presentamos, Señor, ante ti para suplicarte que tú nos hables, que tú nos muestres, Señor, las perlas que tú has encerrado en este capítulo, en el capítulo 5. Enséñanos, Señor. Enséñanos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Un saludo para cada uno de ustedes, sus familiares. Dios los continúe bendiciendo. Dios continúe bendiciendo el ministerio de cada uno de ustedes. Sigamos avanzando. Allí donde estamos, en el círculo donde nos desenvolvemos, debemos ser luz para cada una de las personas que están en derredor nuestro. Es un desafío diario y es por eso que cada día debemos decidir ser luz. Cada día debemos decidir vivir para Cristo. Continuemos cada día cumpliendo la misión para el cual hemos sido llamados. En este capítulo 5 vamos a aprender nosotros algunas preciosas verdades. Vamos a descubrir algunas perlas que nos pueden seguir ayudando a cada vez más crecer. Recuerde que el propósito del estudio diario no es simplemente de llenarnos de conocimiento. El propósito es cómo aplico a mi vida personal el capítulo que voy a estudiar. Ese es el propósito. No caigas en la trampa del querer saber y no hacer. La fe es creer y hacer. Una primera lección que encontramos en este capítulo es que debemos aprender a celebrar la victoria. El capítulo es una canción que relata y celebra la liberación de Israel de la opresión cananea, particularmente la derrota del general Sísara. Otra lección, alabar a Dios. El canto es una expresión de gratitud a Dios, reconociendo que la victoria no fue por las fuerzas de Israel, sino por su poder. Una tercera lección, destacar la valentía del pueblo. Este canto elogia a los líderes y al pueblo que se ofrecieron voluntariamente para luchar contra el enemigo, reconociendo su valentía y disposición para seguir a Dios. Otra lección, la maldición a los reacios. La inacción trae consecuencias muy severas. No es simplemente no hago nada y no pasa nada. Este canto critica y maldice a la ciudad de Meroz por no unirse al combate, resaltando así la importancia de la participación activa en la causa de Dios. Y además, enseñar lecciones futuras. El canto sirve como un registro histórico para recordar la importancia de obedecer a Dios y la bendición que trae la victoria cuando se le honra. También sirve como un ejemplo de perseverancia para las generaciones futuras. Y estas son algunas.
Y ahora que ingresemos al versículo a versículo, nos vamos a dar cuenta que hay más de 5 lecciones para nuestra vida y nosotros debemos ir eligiendo cuál voy a incluirlo a mi experiencia diaria. Ingresemos al estudio. Aquel día cantó Débora. ¿Con quién? Con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: los dos salieron al frente, los dos fueron al campo de batalla. Y aquí vamos a ir encontrando nosotros varias lecciones. 1. El líder va adelante. El líder no manda, el líder va. Hoy en día vivimos tiempos en los cuales los líderes no van a la guerra, simplemente mandan. En el plano espiritual nos encontramos con líderes que dicen vayan y den estudios bíblicos, pero no van. Nos encontramos con líderes que arengan, que motivan, que animan, pero no van adelante. Y esa no es la forma de conducir al pueblo. Jesús siempre iba adelante. Iba tan adelante que él fue al Gólgota. Jesús describió el papel del líder. Es el papel del líder siervo, el primero en servir. No manda. Él dice, síganme. Cántico. Y después de la victoria, ahora estos dos líderes que han marchado adelante van a dar gracias a Dios. Este capítulo es un agradecimiento por la intervención de Dios. Se inicia con una acción de gracias a Dios por su ayuda en la batalla. Un recuerdo también de victorias pasadas. Se evoca el poder de Dios en el monte Sinaí y en la región de Seir, enfatizando que es el mismo Dios que luchó por su pueblo en el pasado y lo hace nuevamente. Dios luchó en el pasado y lucha en el presente. Y siempre Dios luchará por su iglesia, por su pueblo. Israel era su pueblo, una nación que llamó para ser un reino de sacerdotes, linaje especial, pueblo santo. La iglesia ha sido llamado para ese mismo propósito. Tanto Israel como la iglesia debían dar luz, debían ser luz para las naciones. Cantaron los líderes. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. El servicio a Dios tiene que ser voluntario. Dios te llama, Dios te invita. Débora le dijo a Barak, ve, reúne a las personas, reúne a los 10,000. Y Barak fue y extendió el llamado. Todas las tribus escucharon el llamado, pero muy pocos respondieron al llamado. Y aquí vamos a ir encontrando otra perla que sería bueno que lo tenga en cuenta. Si usted es un maestro, es un líder de grupo pequeño o en el campo donde se desarrolla profesionalmente, tiene proyectos y siente que no es apoyado, no se desanime. Si usted está convencido de lo que tiene que hacer, hágalo. Así le apoyen o no le apoyen. Como vamos a ver versículos más adelante, muchas tribus no apoyaron esta campaña. Y por eso el capítulo empieza resaltando la decisión, una decisión de fe de parte del pueblo. Miren, ¿cuántos años estuvieron sometidos? ¿Qué dice su palabra? ¿Cuánto tiempo estuvieron sometidos los israelitas a Canaán? ¿20 años? Sometidos. Y ya la gente se acostumbra a vivir sometido. Se va normalizando. Ya las personas se van acostumbrando. Y a tal punto que empiezan a considerar
al que los domina como invencibles. Y aquí muchos tuvieron que tomar una decisión de fe, así como Débora le dijo a Barak: Dios te ha llamado, Dios te va a dar la victoria. Reúne a la gente. Y muchos tuvieron que tomar una decisión de fe, creer que Dios podría vencer a ese enemigo poderoso, que militarmente era muy poderoso. ¿Recuerdan nuestro estudio de ayer? Dice que tenía 900 carros errados, ¿verdad? 900 carros errados, y subyugó a Israel por 20 largos años. Por haberse ofrecido voluntariamente, el pueblo load a Jehová. Tu servicio a Dios tiene que ser de forma voluntaria. Si tú haces algo porque te obligan, si haces algo para evitar que te critiquen o que hablen de ti, mejor no lo hagas. No lo hagas. Servirá para complacer, para callar a tus críticos, pero no será un servicio a Dios. Recuerda, Dios es amor y todo lo que hagamos por Él debe ser por amor. Aun cuando entregues tus diezmos y ofrendas, debe ser por amor. No lo hagas por necesidad. No lo hagas para que no te digan este es fiel o infiel. Recuerde nuestro estudio en el libro de Levíticos. Lo importante no es qué tanto da tu mano, sino qué tanto da tu corazón. Oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Una decisión personal. Yo cantaré. En este versículo se nota claramente el paralelismo característico de la poesía hebrea. El versículo se divide en dos partes. En cada una de ellas se expresa dos veces la misma idea, pero con palabras generalmente diferentes. Aunque Reina Valera repite la palabra cantaré, en la segunda parte del versículo el hebreo usa términos diferentes, de los cuales el segundo tiene la idea adicional de cantar, acompañándose con un instrumento musical de cuerdas. Esa información es para que usted entienda la composición de este canto. Pero vamos a centrarnos más en el mensaje. Cantaré. Una decisión de parte de Débora de cantar, de alabar a Dios. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la región montañosa que se extiende desde el mar muerto hacia el mar rojo, Seir. La referencia a esta montaña parece tener el propósito de mostrar que la presencia de Dios había acompañado a los israelitas mientras viajaban hacia Canaán. Es el líder, el comandante de las huestes. Siempre va adelante. Saliste. La tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Cuando Dios marcha, cuando Dios sale, cuando Dios desciende, la naturaleza misma tiembla. La naturaleza misma nos da señales de que Dios ha salido. ¿Recuerdan ustedes el Sinaí? El pueblo congregado al pie del Sinaí y Dios manifestándose, y dice Moisés que ese monte humeaba como si se estuviera incendiando. Y cuando escucharon la voz de Dios, la gente tembló porque resonaba como si fuera ahí truenos, voces de truenos. Las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Débora está haciendo un recuento de las ocasiones en las cuales Dios se manifestó. La historia nuestra siempre debemos tenerla presente. Dice
Elena G. de White, que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos lo que el Señor hizo en el pasado por nosotros. Y eso es cierto. Por eso, Samuel, cuando está liderando al pueblo, tras la conquista, él dice, hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ha traído el Señor, pero aún no ha terminado. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Aquí encontramos nosotros a Samgar y a Jael, recordando lo que ellos hicieron. Y al unir a Samgar y a Jael en el mismo cántico, como que Débora nos está dando la información de que Samgar no fue un juez. Y por eso es de que en la Biblia no se menciona un periodo en el cual sirvió como juez Samgar. Como mencionamos anteriormente, todo apunta que fue un servicio de Samgar en un lugar específico, algo así como la de Jael. Jael cumplió un rol para dar muerte a Sísara, pero no fue jueza. Y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Qué interesante. Los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. ¿Quiénes se apartaron para andar por senderos torcidos? Más abajo vamos a ver los nombres de las tribus. Se dan nombres. No es simplemente dichos y por ahí, como dicen algunos que les gusta ahí propagar medias verdades o chismes. Te digo el dicho, pero no te voy a decir el nombre. No, aquí se dice claramente quiénes respondieron al llamado y quienes no respondieron al llamado, quienes se apartaron de las sendas para andar por senderos torcidos. En el libro de Jeremías dice, paraos en los caminos y ved las sendas antiguas y caminad por ellas. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. La opresión de 20 años hizo que las personas prácticamente desarrollaran un espíritu de derrota, de subyugación total. Las aldeas quedaron abandonadas, habían decaído. Cuando el espíritu de una persona decae, cuando una persona se siente derrotado, es bien difícil que se levante, salvo un milagro. Y aquí el espíritu de la gente había decaído. ¿Y qué dice? Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Algunas versiones, en lugar de decir abandonadas, dicen las aldeas desaparecieron. Otros dicen que había vacíos en Israel. Por eso se indica que los habitantes de las aldeas sin muros las abandonaron para vivir en las ciudades amuralladas, donde podrían protegerse del robo y el saqueo, tanto de los cananeos como de las bandas de ladrones que siempre se multiplicaban en tiempos de anarquía, como la que estaba viviendo. Hasta que, dice, yo, Débora, me levanté. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que Débora se levanta, emerge como una mujer líder? No se nos da detalles. El único detalle que se nos da, y es un detalle muy poderoso, es que ella tenía el don de profecía. Era una profeta. Por eso se les dice la profetisa Débora. Algo así como con Samuel. Samuel es llamado
al ministerio como profeta y ejerce el papel de juez, y Samuel fue el último juez. Allí podríamos estar encontrando nosotros el llamado de Débora para ejercer la función de juez o jueza, como le llaman algunos. ¿Se va dando cuenta? Entonces, el liderazgo, si tomamos como referencia el liderazgo de Samuel, el liderazgo de Débora también es producto del llamado de Dios, porque Dios le dio el don de profecía. Me levanté como madre en Israel. ¿Quién es una madre? Aquella persona que es capaz de entregarlo todo por su hijo. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Pregunta ella. Escogían nuevos dioses. Esta declaración parece haberse incluido a fin de explicar la razón por la cual los israelitas habían quedado reducidos a ese lamentable estado. Recuerden el ciclo de pecado y salvación. Apostasía, sometimiento, clamor. Dios envía al Salvador y tiempo de paz. Escogían nuevos dioses. El libro de Jueces da como principal razón de la crisis social, económica, política, espiritual, la idolatría. Los dioses, ellos adoraron a dioses, y además de otras componendas, como los matrimonios mixtos. Y pregunta Débora, ¿se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? No había. 20 años sometidos. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Una vez más, la palabra clave, voluntariamente. Sirves a Dios, hazlo voluntariamente. Vas a entregar algo para Dios, hazlo voluntariamente. Todo lo que hagas lo tienes que hacer voluntariamente, por amor, no por miedo, no por ninguna otra razón que no sea por amor. Mi corazón es para con vosotros. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Se dirige a los príncipes, a los jefes de las tribus, a ellos que habían respondido al llamado, y este era un llamado de fe. Y la respuesta también debía ser una respuesta de fe, porque al frente estaba un enemigo poderoso. Tenía 900 carros de guerra, 900 carros cerrados. 20 años sometidos, no un mes, 2 meses, no un año, 20 años sometidos. A veces el tiempo hace que nos acostumbremos a vivir así y ya normalizamos esa realidad. Pero ahí se ha levantado una mujer, ha llamado a los líderes y los líderes han respondido. Y ahí encontramos otra perla más para cada uno de nosotros, sobre todo para los varones. Si quien llama es una mujer y ves la fe, el liderazgo espiritual en esa mujer, responde. Así como si fuera un varón. Aquí no se trata de si es varón o es mujer, es a quién llamó Dios, a quién puso Dios. Muchos han tomado el papel de Débora para decir, bueno, entonces debe haber pastoras, entonces debe haber ancianas. Cuidado. No vayamos más allá de lo que ha ido Dios.
Dios no nombró a Débora para que sea sacerdotisa, ¿se da cuenta? Sino para ser jueza o juez, para ser profetisa, que es muy distinto al papel de un pastor o un anciano. Y en la Biblia se hace esa separación, pero hemos escuchado a lo largo del tiempo a muchos teólogos muy destacados, muy reconocidos, que tienen seguidores por miles y miles de seguidores, por no decir millones, que sostienen que el papel de Débora nos abre las puertas para nombrar a las mujeres como ancianas o pastoras. ¿Encuentra usted en este capítulo y en el anterior algún indicio de ello? Recuerde, hay una separación clara. Escrito está, la Biblia no se contradice, la Biblia no es de interpretación privada. Vosotros los que cabalgáis, llamó a los príncipes, ellos respondieron. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Esta es una marcha de fe. Allí repetirán, los que ya podían vivir en paz debían detenerse en medio de su tranquilo ambiente para repetir ese relato y dar gracias a Dios por su ayuda en la derrota del enemigo y la restauración de la paz de Israel. Ya la gente podía moverse sin temor y proseguir con las actividades diarias normales. Dios había dado la victoria, había sometido al opresor. Recuerden el libro de Efesios capítulo 6. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esta batalla de Débora y Barak contra Jabín y Sísara, muy bien podemos nosotros aplicarlo a nuestra lucha, a nuestra guerra diaria. Nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y así como Dios les dio la victoria a ellos, también nos dará a nosotros. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Despierta, marcha, marcha. Es tiempo de marchar. Ahora, aquí se describe el desarrollo de la batalla entre los versículos 12 al 18. Aquí vamos a encontrar la maldición sobre Meroz. Un ángel del Señor maldice a los habitantes de Meroz por no haber acudido en ayuda de Dios y sus guerras. Meroz. ¿Quién es Meroz? Vamos a ver. Avancemos. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. ¿Cuántos conformaban el pueblo de Jehová? 12 tribus. Pero ahora se dice que quienes marcharon, ellos son el pueblo de Jehová. Y aquí encontramos una perla muy, muy valiosa. En la iglesia podemos ser cientos de miles o millones, pero dentro de ese pueblo de Dios hay un pueblo de Dios real y un pueblo de Dios que no lo es. Me explico. Jesús lo ilustró claramente con la parábola del trigo y la cizaña. Dentro de la congregación crecen juntos, congregan juntos el trigo y la cizaña. Y crecerán juntos hasta el tiempo de la cosecha, hasta el tiempo en el cual cada uno debe decidir y manifestarse, ¿son o no son el pueblo de Dios? 12 tribus, pero demostraron que no todos eran el pueblo de Dios. Lo mismo sucede hoy en día. Las iglesias pueden tener cientos de miembros o miles de miembros
Y no todos, lamentablemente, son el pueblo de Dios. Hay trigo y hay cizaña. Por eso, si eres un líder, si eres una persona que trabaja al servicio de Dios, no te desanimes cuando no recibes la ayuda de todos. Recuerda que no todos, lamentablemente, son el pueblo de Dios. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. ¿Quién marcha? El pueblo de Dios. ¿Quién sale a prestar batalla cada día? El pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que se involucran en la obra de Dios? El pueblo. El pueblo que es su pueblo. ¿Se da cuenta de esta perla? No todos los que están son. Y nosotros debiéramos decidir cada día estar al lado de Dios para formar parte del pueblo de Dios. Y si somos el pueblo de Dios, marchamos. Hay personas que creen que con ir a la iglesia eso es todo. No. Ser miembro de iglesia no es todo. El pueblo de Dios marcha. El pueblo de Dios cada día marcha. ¿Por qué? Porque es luz para las naciones. De Efraín vinieron los radicados en Amalec. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Aquí se presenta una primera relación de quienes respondieron al llamado. Miren, Maquir. ¿Dónde estaba Maquir? Al otro lado. Maquir es una de las herencias que entregó Moisés. Se habían nombrado solo a Zabulón y a Neftalí como los únicos que se unieron con Barak en el capítulo 4, en el versículo 10. Pero aquí se muestra que había contingentes de Efraín en las mesetas centrales y también más lejos aún hacia el sur. Los hijos de Manasés, Maquir, jefe de la principal familia de la tribu, esta familia había recibido su porción en Galaad y ahora responde. Y parece que esta familia estaba dividida, porque vamos a ver más adelante que los de Galaad no marcharon. Se cree que en ese pasaje se usaría el nombre Maquir en forma poética para representar a toda la tribu de Manasés, los que tenían vara de mando. ¿Quiénes respondieron al llamado? El pueblo de Dios. Recuerde esa perla. El pueblo de Dios marcha. El pueblo de Dios no se queda sin hacer nada. El pueblo de Dios no está simplemente sentado. El pueblo de Dios no espera solamente los sábados para ir a la iglesia. El pueblo de Dios marcha cada día. Y una de las formas de marchar cada día es compartir cada día. Miren, hoy en día podemos llegar a muchas personas, podemos llegar a nuestro entorno compartiendo el mensaje en nuestras redes, en el muro, en los grupos de WhatsApp que tenemos. Antes necesariamente teníamos que ir y tocar puertas. Y saben, por este medio podemos llegar a personas a quienes nunca llegaríamos. Dentro del muro personal que tengo, por ejemplo, en la página de Facebook, comparto parte de este mensaje. Y allí leo con agrado comentarios de algunos amigos, algunos familiares, algunos conocidos que viven muy lejos, a quienes nunca hubiera podido llegar con el mensaje. El pueblo de Dios marcha. Recuerda. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, otra tribu que respondió al llamado de Dios, otra tribu que formó parte del pueblo de Dios que marcha. Y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Aquí viene el otro grupo. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Saben? Hay personas que piensan y piensan y piensan y sobrevalúan.
grandes resoluciones, grandes deseos. Hay gente que vive de deseos, de deseos, de deseos y nunca concreta el deseo. ¿Por qué? Porque sobrepiensan las cosas. A esto se conoce como parálisis por análisis. Las personas analizan, analizan, analizan y buscan información, información, información y nunca toman la decisión. Cuando la convocatoria para la batalla llegó hasta las diversas familias de la tribu de Rubén que vivían relativamente cerca al otro lado del Jordán, debatieron rápidamente acerca de lo que iban a hacer. Cada familia quiso saber lo que harían las otras en relación con la convocatoria a la guerra. Comentaron esto ampliamente en sus círculos familiares, pero mientras reflexionaban en cuanto a la necesidad y la posibilidad de ir, pasó el tiempo de actuar. Evidentemente estaban aún vacilando y planeando lo que deseaban hacer cuando les llegó la noticia de la victoria. Hubo grandes resoluciones. Querían participar. Sí, vamos a ir. ¿Recuerdan la parábola de los dos hijos que contó Jesús? Un hijo dijo, yo voy, y nunca fue. El otro hijo dijo, no voy, y fue. Hay gente que toda la vida tiene buenos deseos. Sí voy a hacer, lo voy a hacer esto y esto. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Qué triste, ¿verdad? Simplemente se quedaron en propósitos. Nunca salieron a la guerra. Rubén no formó parte del pueblo de Dios. Era parte de las tribus de Israel, pero en esta ocasión no estaba en el grupo del trigo, estaba en el grupo de la cizaña. ¿Se da cuenta? Dentro de la iglesia, pero no el pueblo de Dios. Hubo grandes propósitos de corazón, buenos deseos. Como algunos dicen, ¿recuerdan Santiago? Hay una necesidad, ve con Dios, que Dios te bendiga. Pudiendo hacer, no lo hacen. Pudiendo dar, no dan. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? La zona que estaba al este del Jordán y al sur del mar de Galilea, Galaad. Aquí se menciona como si fuese nombre de una tribu. Evidentemente el autor usó la palabra Galaad en vez de Gad, tribu que ocupaba parte de ese territorio. Ese es el comentario que dan algunos. Pero otros se mencionan como que Maquir y Galaad como que se dividieron. Recuerden que las tribus estaban formadas por familias. Hay versiones que dicen Gad. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Rubén, Galaad o Gad, como quiera usted llamarlo. Dan, Aser, se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertas. Allí mirando. Aser estaba ahí, al igual que Rubén, ¿voy o no voy? O simplemente como muchos hacen planes para no ir. Cuando la iglesia tiene planes, proyectos, hay mucha gente que ya hace planes para no ir. Van buscando argumentos para decir no voy a ir. Aparentemente Aser experimentaba tanto la poderosa influencia de los cananeos y navegantes fenicios de Tiro y Sidón que no se sintió inclinado a plegarse a la sublevación hebrea. Cuando existe unión con el mundo, cuando se respira su espíritu y sus metas, desaparece el deseo de muchos cristianos de unirse a la lucha contra las huestes de las tinieblas, mientras sus hermanos participan activamente del trabajo misionero cristiano, descansan inmutables y sin interés alguno en su empresa. ¿Dónde estaban ellos los de Aser? Dice, estaban en sus puertos.
Esta expresión se ha explicado por la apariencia que presentan las embarcaciones en el puerto, ¿no? Allí descansando, los otros peleando, los otros ahí camino a la guerra, los otros poniendo en riesgo su existencia, su vida, ellos descansando. ¿Por qué? Porque al igual que en la tribu de Rubén, hubo grandes resoluciones, hubo miedo o simplemente interés. Yo velo por mis intereses, como dice mucha gente, ¿verdad? Para justificar su tibieza. No, primero la familia. Sí, la familia debe ser primero. Sí, pero nunca pierdas de vista tu llamado por Dios. Hay muchas personas que dan como excusa a la familia para no involucrarse en los planes de Dios. ¿Sucede eso contigo? El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Zabulón respondió, Neftalí respondió. ¿Ah? Isaacar respondió. El pueblo de Dios, el pueblo de Zabulón, expuso su vida. De los versículos del 19 al 31 nos encontramos con los resultados de la guerra. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Pelearon allí, pero no fue productivo. No vencieron, fueron derrotados. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Las fuerzas de la naturaleza ya forman, ¿no? Ya fuera en forma literal o poética, como representación del poder de Dios que las rige. Como vamos a ver, por ejemplo, en el tiempo de Josafat. Dios hizo que la naturaleza peleara en favor de ellos. Los cielos pelearon, desde los cielos pelearon las estrellas. También en la misma palabra de Dios se habla de las estrellas como el ejército de Dios, peleando por su pueblo. Dios, por medio de Débora, le había asegurado a Barak que la victoria sería de ellos. Dios sometería al enemigo. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Los comentaristas dicen que los carros errados, esos carros de guerra, sus 900 carros de guerra, quedaron inutilizados, aparentemente por una lluvia que volvió fangoso todo el área y los carros no podían avanzar, quedaron inutilizados. La promesa era clara. Dios había dicho que pelearía por su pueblo. Marcha, oh alma mía, con poder. Marcha, hermano mío, marcha, hermana mía, con poder. Marcha al cumplimiento de tu misión. Avanza, alma mía, con denuedo, dice la versión Jerusalén. Débora parece imaginarse que está presente en el campo de batalla y con esas palabras se anima a seguir con valor hasta que se obtenga la victoria. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes, Dios peleando por su pueblo. ¿Cómo cayó Jericó? Porque Dios peleó por su pueblo. ¿Cómo fue derrotado Jai? Porque Dios peleó por su pueblo. Cuando Dios no peleó por ellos, Jai derrotó a Israel. ¿Cómo se consiguieron las victorias? Porque Dios peleó por su pueblo. Y esa promesa también se nos da a nosotros. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes.
maldecid. Meroz no identificada, pero aparentemente cerca de la escena de la batalla. En contraste con los valientes patriotas de las otras tribus que se atrevieron a oponerse a los cananeos, los israelitas residentes en Meroz, situada en la ruta de retirada de los ejércitos de Sísara, se rehusaron a prestar ayuda alguna. Si hubiesen ayudado, probablemente los israelitas habrían podido impedir que los cananeos o tal vez el mismo Sísara escapara del campo de batalla, porque se negaron a colaborar. El ángel de Jehová pronunció una maldición contra ellos. El suyo fue un pecado de omisión y no de comisión. Dejaron de hacer. En este caso, su transgresión consistió en no hacer nada en la hora de la necesidad, y por eso recayó sobre ellos la maldición de Dios. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que presentar nosotros? El mensaje de los tres ángeles. ¿Cuándo? Ahora. Hoy es el día en el cual tenemos que presentar el mensaje. El pecado de omisión. Insisto, lamentablemente hay muchas personas que creen que ser cristianos, que seguir a Dios es simplemente esperar el sábado para ir y sentarse y escuchar el culto y luego a sus casas. No, el pueblo de Dios marcha. Cuidado, la maldición contra Meroz debe ser una clara advertencia en contra de la inacción. Y si tú eres de los que están en la inacción, creyendo solo que hay que aprender y aprender y aprender y no marchar, es tiempo de reconsiderar tu forma de pensar. Maldecid a Meroz, dijo el ángel, y maldecid severamente a sus moradores. ¿Por qué dice? Porque no vinieron al socorro, no de Israel. Leamos una vez más, no vinieron al socorro de Jehová. Así como cuando los amalecitas atacaron a Israel cuando estaban saliendo de Egipto, y Dios dice que ese ataque era considerado un ataque contra el trono de Dios, ahora dice que Meroz, al no ir, al no responder al llamado, no fueron al socorro de Jehová. No dice al socorro de Débora, no dice al socorro de Barak, dice al socorro de Jehová. Ningún otro versículo del libro de los jueces constituye una advertencia tan severa a los miembros de la iglesia actual como este, en que se maldice a los que en un tiempo de crisis se niegan a colaborar. Frente a una tremenda necesidad de obreros, muchos profesos cristianos se conforman con seguir su conducta tranquila y egoísta, sin ayudar a la iglesia de Dios en su lucha contra Satanás. Dicen que la obra de la iglesia debe ser realizada por los ministros y no aceptan ellos mismos ninguna responsabilidad. La maldición de Meroz recae sobre esos cristianos infieles a menos que abandonen su espíritu apático. Cuando no respondes al llamado, no es que te estás negando a apoyar a la iglesia, sino te estás negando a ir al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. En el capítulo 10 del libro de Daniel encontramos nosotros la oposición a Gabriel. Y Gabriel luchó por 21 días hasta que Miguel fue en el socorro de él. Dios fue al socorro de Gabriel. Y aquí el mensaje de Débora es: nosotros debemos ir al socorro de Jehová. ¿Y cómo? Involucrándonos en la obra, involucrándonos en la gran misión de proclamar el mensaje final, el mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las armas, con los dones que Dios nos ha dado. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Seneo.
sobre las mujeres bendita sea en su tienda. Miren lo que es trigo y cizaña. Los de Meroz, cizaña, no hicieron nada. Simplemente estaban allí y posiblemente para criticar, para decir cómo se atreve esta mujer, ¿no? Con 10,000 personas desafiar a Jabín. ¿Cómo cree que va a poder vencerlo? Ya saben ustedes cómo son las críticas de los que dudan, de las personas que incrédulos, que son o se caracterizan por su incredulidad. El otro lado ahora se encuentra a Jael. Bendita sea entre las mujeres Jael. Aquí la palabra traducida bendita se usa muchas veces con el sentido de alabar, hablar bien de esa persona, celebrar el accionar de esa persona. ¿Se da cuenta? Meroz y Jael. En contraste con la negativa de los habitantes de Meroz, que no asistieron a sus compatriotas, está Jael, una mujer que por su raza no pertenecía a los israelitas, que en realidad políticamente estaba aliado con los enemigos de ellos. Por eso en más de una ocasión les he mencionado. Yo no sé por qué, pero en ocasiones los que consideramos infieles, los que consideramos personas que están lejos de Dios, con la poca luz que tienen, manifiestan mayor fidelidad a Dios que aquellos que tienen mucha luz. Que no se repita en tu vida esta historia. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y la horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. El Espíritu Santo inspiró a Débora para que en su canto incluyera la forma como actuó Jael, bendita entre las mujeres. ¿A quién más se dice bendita entre las mujeres? Recuerda. A María, la Madre de Jesús. Una acción de fe no pasa desapercibida a los ojos de Dios. Una acción de fe siempre será alabada por Dios, no por los hombres. Cuando los hombres te alaban, cuidado, cuidado. Cuando Dios te ayuda o te alaba, allí sí es garantía y seguridad de que estás haciendo bien. Todo lo que hizo Jael fue inspirado por el Espíritu Santo para ser escrito y llegar hasta nuestros días y para enseñarnos que con la poca luz que tenemos de Él podemos hacer muchas cosas, podemos ir al socorro de Jehová. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas la respondían y aún ella se respondía a sí misma. Ahora se nos presenta una especie de un diálogo de la espera de la madre de Sísara. Le responden las damas: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? Se imaginaban victorias. A cada uno una doncella, a dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. La madre y las doncellas se imaginan victoria, porque siempre había sido vencedor Sísara, porque comandaba un ejército poderoso, porque iba a hacerle guerra a un ejército débil. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, dice Débora. Mas los que te aman
sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. De la espera de la madre de Císara podemos también sacar algunas perlas. Saben, al igual que Rubén, Dan, Galaad o Gad, como dicen algunos, Aser, muchos se quedan esperando. Esperan, esperan, imaginando victorias, imaginando victorias. No te quedes esperando, ve, sal a la batalla. Después de esta victoria de fe, el pueblo tuvo 40 años de reposo. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Si bien en los pocos capítulos que tiene Jueces se nos habla de apostasías, apostasías, también estamos encontrando una constante. El pueblo, después de arrepentirse, no volvía a pecar. Recuerdan, en el tiempo de Otoniel, 40 años de paz. En el tiempo de Ahod, 80 años de paz. La gente aprendía. Lamentablemente se levantaba otra generación, y como suele suceder, ¿no?, con los adolescentes, los jóvenes que dicen: yo también tengo derecho a equivocarme. Pues ese derecho a equivocarse es muy doloroso, trae consecuencias muy penosas. Y ahora, después de esta victoria, 40 años de paz. 40 años. Las personas aprendían, y a eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es no volver por el mismo camino equivocado. El arrepentimiento implica: dejo de caminar por los caminos que he elegido para caminar por los caminos de Dios. Los 40 años del liderazgo de Moisés estuvo lleno de apostasías, de rebeliones. ¿Se da cuenta? El becerro de oro, las murmuraciones cuando no había agua, Coré y Datán, su rebelión, los 12 espías. Pero aquí se nos habla de 40 años, 80 años y otra vez 40 años de paz. Como que el pueblo aprendía y no volvía al pecado. ¿Se da cuenta? Eso es arrepentimiento. Pero a veces la mayoría vemos el libro de Jueces como un pecar constante. Pero eran generaciones. Y por eso necesitamos trabajar con la siguiente generación. Pedir que Dios nos dé mucha sabiduría para que la fe que tenemos en Dios sea transmitida a nuestros hijos, a los nietos, sea transmitida. Y la tierra reposó 40 años. Se ha dicho con buena razón que este pasaje sobre la madre de Císara es algo irónico, en el cual se describe el temor y la aflicción de la madre de Císara. Solo podría haber sido escrito por una mujer, en contraposición al regocijo de la acción de una mujer. Se presenta la desgracia de otra, que trata en vano de dominar el presentimiento de un desastre. Mientras que Císara yace muerto ignominiosamente en su lejana capital, su madre se pregunta ansiosa cuál sería el motivo de su retraso. Acongojada mira desde la ventana hacia el camino, esperando ver esa distante nube de polvo que anunciara el regreso del ejército del capitán. Observa y escucha, pero no se oye el ruido de los carros victoriosos, y el corazón se llena de temor.
Así de contrastante es la vida. Débora va cantando las victorias concedidas por Dios y otra mujer ansiosa, preocupada y dentro de poco, al recibir la noticia de la muerte de su hijo, lloraría. Lamentablemente en la vida, en el tiempo que vivimos con el pecado reinando, existen esos dos extremos. Antes de cerrar, ¿qué aplicaciones prácticas encontramos en este capítulo? Brevemente, debemos desarrollar la gratitud, agradecimiento y fe debe haber en nuestros corazones. Y el canto de Débora es un acto de gratitud por las victorias de Dios. En nuestra vida diaria podemos practicar esto recordando y agradeciendo las bendiciones y superando la tendencia a la ingratitud. La responsabilidad y el valor. En la vida diaria esto nos llama a no evadir responsabilidades o miedos o a ser valientes para enfrentar los desafíos, especialmente si implican obedecer a Dios. El liderazgo espiritual. Se resalta la importancia de tener líderes espirituales, de ser un líder que actúe con integridad y sabiduría y que no se dejen paralizar por el miedo o la comodidad o por que no se cuenta con el apoyo de todos. La obediencia por sobre el miedo. La victoria de Débora y la victoria de Israel son un ejemplo de cómo Dios puede usar a quienes se rinden a su voluntad para hacer cosas extraordinarias. Por último, las consecuencias de la inacción. La referencia a la madre de Sísara, esperando la llegada de su hijo, mientras él ya estaba muerto, sirve como una advertencia sobre los peligros de la complacencia en la vida diaria. Puede recordarnos que la inacción o el olvido de los compromisos puede tener consecuencias negativas. Podemos ser nosotros como los de Meroz, de Rubén, de Mismogat, quedarnos ahí pensando y sobrepensando, pensando y sobrepensando, o ser como Jael y actuar, o ser como Débora, o ser como Barak y responder. Tú eliges, trigo o cizaña, pueblo de Dios o no pueblo. Que Dios te bendiga. Amén.